Buenos días, hermanos. Vamos a dar inicio a la predicación de esta mañana, hermanos. Abran sus Biblias en el libro de Isaías, capítulo 57, versículo 15, hermanos. Libro de Isaías, capítulo 57, versículo número 15. Isaías, capítulo 57, versículo número 15. Libro de Isaías, capítulo 57, versículo 15. Así dice la palabra de Dios, hermanos. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Hagamos una oración, hermanos. Padre, sé tú quien nos hable, Señor. Sé tú quien nos hable en esta mañana, Señor. Por favor, Padre, ministranos y háblanos tú en esta mañana, Señor. Yo pongo este mensaje en tus manos. ¿Cuánto te necesitamos? ¿Cuánto necesitamos que hables a nuestro corazón, Señor? Que en tu gran misericordia y en tu gran compasión, tú nos hables el día de hoy, tú nos ministres. Te lo ruego, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, este pasaje, hermanos, nos muestra la gran humildad y compasión de Dios. Podríamos decir que este pasaje, hermanos, nos muestra la empatía de Dios para con el hombre. ¿Por qué? Porque es un pasaje que nos da ánimo, que nos da consuelo, nos da fortaleza, nos da aliento. Es un pasaje que nos muestra el corazón de Dios, el sentir de Dios, el sentimiento de Dios para con los que sufren, para con los que están abatidos, para con los que están atravesando una situación muy difícil, muy complicada, muy triste, para aquellos que se sienten aplastados por el peso de su necesidad, incluso por el precio de sus propios pecados. Veamos el texto, lo volvemos a leer, dice así, hermanos. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. Primeramente, el texto empieza hablando sobre la grandeza de Dios, sobre su omnipotencia. Dice, porque así dijo el alto y sublime. Te habla de su poder, te habla de su autoridad, te habla de que todo está bajo su dominio, de que todo está bajo su gobierno, bajo su autoridad, bajo su poder, de que Él está por sobre todas las cosas. Luego dice, el que habita la eternidad, te habla de que Él es el Dios creador, Señor de todo, dueño de todo, que Él siempre ha existido. Él no tiene principio ni tiene fin. Nadie hizo a Dios, nadie creó a Dios, nadie engendró a Dios. Dios siempre ha estado ahí, Dios siempre ha existido. Él es desde la eternidad hasta la eternidad, sin principio ni fin, sin comienzo y sin término. Impresionante. Dice, y cuyo nombre es el Santo. Te habla de que Él es un Dios santo, 3 veces santo. Que en Él no hay injusticia, en Él no hay maldad, en Él no hay iniquidad. Él es puro, completamente puro, perfectamente puro, enteramente puro, santo, santo, santo. Su santidad impacta, su santidad asombra, impresiona, aterra. Nadie como Él. Él no convive con el pecado. Entonces la primera parte de este versículo, hermanos, nos muestra la grandeza de Dios, su gloria, su magnificencia, su poder. Y luego procede a decirnos dónde habita Él.
Dice, yo habito en la altura y la santidad. Te habla de su habitación. En la altura se está refiriendo al tercer cielo. Nuestros ojos no lo alcanzan a ver. El lente del telescopio más impresionante, más sofisticado del mundo, jamás llegará a visualizar el tercer cielo, porque todo lo que el lente de un telescopio pueda fotografiar nunca va a pasar del segundo cielo, que es donde están todos los planetas, todas las estrellas, todos los soles, todas las galaxias, el segundo cielo. Jamás el lente de un telescopio podrá mandar imágenes del tercer cielo. Dios habita en el tercer cielo. Es un lugar puro, limpio, santo, glorioso, precioso, hermoso. Nuestra mente no alcanza a comprender la magnificencia, la gloria del tercer cielo, la habitación de Dios. Solo sabemos que es la gloria. No hace frío, no hace calor. Allá no hay problemas, allá no hay necesidades, allá no hay crisis, allá no hay enfermedades, allá no hay muerte, ni dolor, ni tristeza, ni angustia, ni aflicción. No hay preocupaciones, no hay estrés, no hay afán, no hay ansiedad. Allá todo es gozo, paz, felicidad, alegría, amor. Esa es la habitación de Dios, ahí vive Dios. Es un lugar sumamente santo, completamente santo, puro. Allá no hay pecado, allá no hay injusticias, allá no hay dolor por causa de las injusticias, allá nadie roba, allá nadie defrauda, allá nadie miente, allá no hay pecado, no hay maldad allá. Ahí vive Dios, allí está Dios. Y dice, yo habito en la altura y la santidad. Ese es mi hogar. Es mi país, es mi nación, es mi morada. Pero luego da un giro de 180 grados en su declaración. Después de que habla de sí mismo, de su grandeza, de su poder, de su dominio, de su autoridad, del lugar de su morada. Después de que nos describe cómo es su habitación, en su declaración da un giro de 180 grados para mostrarnos, para hablarnos, para declararnos con quién más habita Dios, dónde más es el lugar de su morada, dónde más es la habitación de Dios. Y dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Y con el quebrantado y humilde de espíritu. No es lo mismo ser quebrantado, estar quebrantado, que ser humilde de espíritu. No es lo mismo estar quebrantado, vivir quebrantado, a ser humilde de espíritu. Definitivamente no es lo mismo. El mismo texto está haciendo una diferencia entre lo que es un quebrantado y lo que es un humilde de espíritu. Y llama mucho la atención que después de que Dios describe dónde vive, el siguiente lugar de su habitación, de su morada, es con el quebrantado. Y aquí es donde vemos la empatía de Dios para con el hombre, para contigo. Dios tiene empatía. Por eso dice la Biblia que Él es misericordioso y compasivo. ¿Qué significa que Dios sea misericordioso? Bueno, una de las acepciones de la palabra misericordia es ponerte en los zapatos del que está sufriendo. Ponerte en los zapatos del que está sufriendo. Y cuando Dios dice aquí que Él habita también con el quebrantado, te está hablando de su compasión, de su misericordia, de que Él entiende al que sufre. Dios sí te comprende, Dios sí te entiende, Dios tiene empatía contigo. Ahora, el quebrantamiento aquí tiene que ver con lo humano, con lo terrenal, con lo emocional, con lo mental, meramente con lo humano. Impresionante. A veces pensamos que a Dios solo le preocupa lo espiritual. ¿Cuántas personas desprecian o minimizan el dolor humano? Problemas terrenales, problemas materiales, problemas emocionales. Creen que
Estar preocupado por esas cosas es no ser espiritual, no estar bien delante de Dios, no es correcto. Dios dice que Él habita con el quebrantado, lo que tiene que ver con lo humano. ¿Qué significa estar quebrantado? Significa estar quebrado, estar hecho pedazos, estar hecho cachitos. Significa estar triturado, significa estar aplastado por el gran peso de tu necesidad, de tus problemas. Dios es nuestro creador y Él sabe y nos conoce perfectamente a todos y a cada uno, en lo individual, en lo personal. Él nos conoce y Él sabe que muchas veces tú estás quebrantado, estás quebrado, estás hecho pedazos, estás hecho cachitos, estás hecho añicos, estás triturado, estás aplastado. Impresionante que cuando una persona está así, dice Dios, ahí estoy contigo, solo esperando que clames, que pidas su ayuda, y aún muchas veces sin que se lo pidas, te tiende la mano, te ayuda. ¿Alguna vez te has sentido así, hermano, hermana, amigo, amiga que me escuchas? ¿Te has sentido quebrado? ¿Te has sentido hecho pedazos? ¿Te has sentido que tu vida está hecha cachitos? ¿Te has sentido que estás triturado? ¿Te has sentido que estás hecho añicos? ¿Te has sentido que estás aplastado por tus grandes y terribles problemas, por tus grandes necesidades? Es cuando Dios está más cerca, esperando que le pidas, esperando que le clames, esperando que te agarres de Él, que te apoyes en Él, porque Él tiene empatía, Él es compasivo, Él es misericordioso. Si te fijas ahí en el Salmo 50:15, Salmo 50:15, si volteas conmigo ahí en el libro de los Salmos, capítulo 50, versículo 15, Salmo 50:15, libro de los Salmos 50:15 dice, e invócame en el día de tu angustia, te libraré y tú me honrarás. E invócame en el día de tu angustia, te libraré y tú me honrarás. ¿No te parece impresionante esto? ¿Cuándo es el día de la angustia? El día de la angustia es cuando estás quebrantado, estás quebrado, estás hecho pedazos, estás hecho añicos, estás triturado, estás aplastado, estás hecho cachitos. Es el día de tu angustia. Y Dios te dice, invócame en el día de tu angustia, yo te libraré y tú me honrarás. El Salmo 18:6, si volteas conmigo a Salmos 18:6, libro de los Salmos 18:6, Salmos capítulo 18, versículo 6 dice, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. En mi angustia invoqué a Jehová. Estas palabras de David se repiten muy continuamente en el libro de los Salmos. David conocía a Dios como un Dios compasivo y misericordioso. Sabía que Dios tenía empatía con él, que Dios sí lo entendía, que Dios sí lo comprendía. Y David sabía que en el día en que él estuviera abatido es cuando más tenía cerca a Dios. Es cuando Dios estaba más cerca de él. ¿Cuántas veces el cristiano se sienten completamente desanimadas, confundidas, perplejas? Tal vez te sientes confundido, te sientes perplejo, te sientes desmayado, sin fuerzas, sin ánimo, sin aliento, te sientes al filo de la muerte, moribundo, agonizando, te sientes aplastado, sin esperanza, sin salida, completamente abatido. ¿Alguna vez te has sentido así? Que no puedes, que ya no puedes, que ya no tienes fuerzas, además no tienes ánimo para seguir luchando por los problemas en tu casa, problemas en tu matrimonio, problemas con tus hijos, problemas con tus hermanos carnales, tus hermanos hijos de papá y mamá, problemas con tus padres, tu familia de sangre no te entiende, no te comprende, tampoco te apoyan. Si a eso le añades problemas en el trabajo, con tus compañeros de trabajo, con tus jefes, estás siendo calumniado, te tienen mala voluntad, están siendo injustos. Todo esto aplasta, todo esto quiebra a una persona, la hace pedazos, la hace cachitos.
la tritura, lo devasta. Pero si esto le añades problemas económicos, ¿cuántas personas ven que jamás van a salir de sus deudas? Jamás van a ser libres de sus deudas, porque nunca les alcanza. Siempre tienen que estar pidiendo prestado. Su crisis económica es terrible. El dinero no les rinde, el sueldo no les alcanza, les va mal en el negocio, les va mal en las ventas, se van los clientes, y si a eso le añades problemas de salud, enfermedades, de repente una mala noticia en cuestiones de salud, te detectan alguna situación en tu cuerpo preocupante, que es preocupante, todo esto aplasta, todo esto quiebra, todas estas situaciones que son meramente humanas. ¿Acaso Dios no lo entiende? ¿Acaso Dios no lo comprende? Por supuesto que sí, por eso el texto te dice, yo habito en la altura y la santidad, pero también con el quebrantado y humilde de espíritu. Querido hermano, hermana, no sé cuál sea tu situación, no sé si en el presente estás quebrado, estás hecho pedazos, estás aplastado, estás triturado, estás hecho cachitos, estás devastado. Problemas familiares, por problemas en el trabajo, problemas económicos, problemas de salud. ¿Por qué no cobras ánimo creyendo este mensaje, creyendo este versículo? Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado. Dios no miente, Dios no miente, Él es fiel, es veraz. Sus palabras son fieles y verdaderas. Ahí está Dios contigo. ¿Estás quebrantado por cuestiones meramente humanas? Allí está Dios contigo esperando. Invócame en el día de tu angustia y yo te libraré y tú me honrarás. En mi angustia clamé a Jehová, dice David, y Él me oyó. Dios es bueno, Dios es fiel. ¿Acaso crees que Dios no entiende que vivimos en un mundo gobernado, operado por el diablo? Él es el príncipe de este mundo. Dios sabe todos tus dolores, tus sufrimientos, pero Él es bueno y Él te dice, es cuando más cerca estoy de ti. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay esperanza en Cristo. Estás frente a problemas que parecen que no tienen respuesta, que no tienen solución. Estás ante una situación económica que parece que no hay forma ni manera de que las cosas cambien en lo material, en lo económico. Clama a Dios, Él es bueno y fiel. Él tiene la respuesta a todos y cada uno de los problemas. Todo aquello que te quebranta, que te devasta, que te hace pedazos, hay respuesta en Dios. Hay gracia, hay amor, hay comprensión, hay compasión, misericordia, hay empatía de parte de Dios. Porque Él es bueno, porque Él es precioso. Él no desprecia tus lágrimas, Él no desestima tus lágrimas, Él no minimiza tus lágrimas. Tu dolor, tu quebranto, tus preocupaciones, tus angustias, tus aflicciones, aunque sean meramente por cuestiones terrenales y humanas, Él no las desprecia. Él está cerca de ti, te quiere ayudar, te quiere bendecir. Sigue diciendo, dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. La humildad de espíritu tiene que ver con lo espiritual. El quebrantamiento tiene que ver con lo humano, lo terrenal. La humildad de espíritu tiene que ver con lo espiritual. La humildad de espíritu, en primer lugar, tiene que ver con reconocer tu gran necesidad de Dios, que te sientes muy falto de Dios. ¿Por qué? Porque ves cómo el diablo te asedia, te ataca y te sientes sin fuerza para luchar contra los embates, contra los dardos de fuego del maligno. Y eso te lleva a buscar a Dios. Cuando te sientes seducido y atraído por el mundo y sientes que en ti no hay poder para enfrentar todo lo que el mundo te ofrece para pecar contra Dios. Cuando te sientes dominado y controlado por tu carne, que no puedes dominar, controlar, sujetar tus deseos carnales,
que te sientes devastado, te sientes controlado, seducido, aplastado por tus deseos carnales. Es cuando Dios más cerca está de ti. Es cuando Dios allí está a tu lado, hermano, hermana. Cuando enfrentas una lucha encarnizada de vida o muerte con el diablo, con el mundo y con la carne, ahí está Dios. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu. Ese es el humilde de espíritu, aquel que enfrenta una guerra sin cuartel, aquel que enfrenta una batalla demoníaca sin precedentes. Cuando tú estás en una situación así, Dios tiene empatía contigo. Dios tiene empatía contigo. Dios no te desprecia, Dios no te desestima. A Dios le duele ver cómo el diablo te ataca sin piedad, sin compasión, cómo el diablo te quiere destruir espiritualmente a ti y a tu familia. Y es cuando más cerca está Dios, cuando ve que estás en una lucha tremenda contra el diablo, contra el mundo y contra la carne. ¿Crees que te va a dejar solo? ¿Crees que te va a abandonar? ¿Cuándo has visto tú a un padre terrenal, a una madre terrenal, abandonar a su hijo, dejarlo solo, que batalle, que sufra, sin hacer nada por él? Claro que hay padres así en este mundo, pero son excepciones. Lo normal, lo natural es que los padres se preocupan por sus hijos, tienen una disposición muy fuerte de ayudar a sus hijos, de ver por ellos, aunque ya sean grandes. Pero siempre los papás se van a preocupar por sus hijos. Si no, pregúntale a tu papá. Tú que ya estás casado, que ya estás casada, que tienes familia, que tienes hijos, pregúntale a tus papás si aún no se preocupan por ti, si en realidad ya no se preocupan por ti. Y su respuesta va a ser: sí, claro, me preocupo por ti, me preocupo por tu esposa, por tu esposo, por tus hijos. Y oro por ellos, o oro por ustedes. Y siempre estoy dispuesto a ayudarlos porque son mis hijos. ¿Cuánto más Dios? ¿Crees que Dios no ve cómo el diablo te ataca? ¿Crees que Dios no ve cómo el diablo te asedia, te persigue y está decidido a destruirte? ¿Crees que Dios no ve cómo el mundo te es una tentación impresionante? ¿Crees que Dios no ve cómo tu carne tiene sometida tu voluntad y no puedes dominar, controlar y someter tus deseos carnales? ¿Crees que Dios no le preocupa eso, no le duele, no le importa? Él es misericordioso. Y como te decía hace rato, la palabra misericordia, una de las cosas que significa es que te pongas en los zapatos del que está sufriendo, del que está necesitado, del que está padeciendo, del que está llorando. Que te pongas en sus zapatos. Y la Biblia una y otra vez desde el Antiguo Testamento habla y remarca que Dios es Dios misericordioso, compasivo. Dios es misericordioso y compasivo. Por eso dice: yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Te ha vencido el pecado? ¿Has caído en el pecado? Es cuando Dios está más cerca para ayudarte, para levantarte, para restaurarte, para ayudarte, porque Él tiene empatía contigo, porque Él te entiende. Él no es como los hombres. Él no es un Dios que queda insensible ante tu caída, ante tu derrota. Él viene a hablarte, Él viene a tratar contigo. ¿Para qué? Para que tú clames a Él por gracia, por ayuda, por poder. Porque a Él le importas, a Él le interesas, porque Él quiere levantarte. Dios es un Dios compasivo y misericordioso y Él tiene empatía contigo. Él sabe lo que estás enfrentando, tanto en lo humano, en lo terrenal como en lo espiritual, en tus luchas internas, en tu lucha contra el diablo, contra el mundo y contra la carne. Y Él dice: yo habito en la altura y la santidad, pero también con el quebrantado y con el humilde de espíritu. ¿Con qué propósito? Dice, sigue diciendo: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Aquí está el propósito: para hacer vivir el espíritu de los humildes, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados, para hacer vivir el espíritu de los humildes, para hacer vivir el espíritu de los humildes. ¿Qué quiere decir esto?
Te está hablando de alguien que está muriendo. Te está hablando de alguien que necesita un RCP, una respiración de boca a boca. Te está hablando de alguien que necesita reanimación, volverlo a la vida. Te está hablando de que el pobre de espíritu está en una situación moribundo. Está moribundo espiritualmente. Se está muriendo, tal vez por los problemas humanos, terrenales, materiales, por los problemas familiares, por los problemas en el trabajo, por los problemas económicos, por los problemas de salud. A eso añádele los ataques directos del diablo, los ataques del mundo, los ataques de su propia carne. Se está muriendo. Es humilde, conoce a Dios, está buscando a Dios, hay humildad en él, pero se está muriendo, está desmayado. Tal vez ya entró en un estado de inconsciencia, ya está perdiendo el conocimiento espiritual, digamos, y necesita una respiración de boca a boca, necesita una reanimación, necesita un RCP, que lo reaviven, que lo reanimen, que lo resuciten. ¿Quién va a hacer eso? ¿Quién va a hacer eso? Dios. Dios, muchas veces utilizando a un hermano, a una hermana, a un líder, al predicador, al ministro, al encargado. Otras veces Él directamente lo va a hacer. A través de su precioso espíritu lo va a hacer. Pero aquí está el propósito. Oh, Dios está consciente y Dios sabe que muchos cristianos hay humildad en su corazón, porque reconocen que necesitan a Dios, pero ya no pueden. Pero no pueden con todos los problemas que tienen. No pueden. Se sienten sin fuerza, sin ánimo, sin aliento. Están agonizando, están aplastados. Ya no hay esperanza en ellos. Ya no ven salida, están abatidos. Están al filo de la muerte. Y Dios dice aquí que es su oportunidad para dar un RCP espiritual, para darle una respiración de boca a boca, para reanimarlo, para reavivarlo. Hermano, hermana, ¿cómo te sientes espiritualmente? ¿Te sientes caído, desanimado, frustrado, decepcionado? ¿Le has perdido sabor al cristianismo? ¿Cuántos de los que hoy me escuchan, la verdad, tú no estás disfrutando tu cristianismo? Para ti tu cristianismo no es alegría, gozo, paz en el Espíritu Santo. Estás lleno de problemas, de preocupaciones, de aflicciones, de angustias, de necesidades. Estás lleno de afanes, de ansiedades. Has llorado mucho por tu situación, pero Dios ha venido para decirte: es cuando más cerca estoy de ti, te quiero levantar, te quiero reavivar. Yo soy el que te puede reavivar, levantar, restaurar, renovar. Estoy aquí para darte una respiración de boca a boca, para reanimarte. Pero sus palabras son: invócame al día de tu angustia, y yo te libraré y tú me honrarás. ¿Cuántos hombres en la Biblia, a pesar de que eran grandes hombres de Dios, cayeron abatidos por la opresión del enemigo? Fueron quebrantados por la opresión del enemigo. Fueron devastados por la guerra espiritual, por el mundo, por su propia carne, y realmente estaban muriendo espiritualmente. ¿Sabes quién vino a renovar sus fuerzas? ¿Sabes quién vino a ellos a renovar su ánimo, a reavivarlos, a resucitarlos, a restaurarlos? Dios directamente. En una ocasión Elías le dijo a Dios: ya no quiero vivir, quítame la vida, por favor. No le hallo sentido a esto. He trabajado arduamente, he restaurado tu altar, he hecho lo que me has dicho, te he buscado y no hay resultados, Señor, no hay resultados. Aún me buscan para quitarme la vida. Tengo que andar escondiéndome, prófugo, huyendo. Ya no quiero vivir. Y Dios vino y le dijo a Elías: levántate, come y bebe, porque largo camino te resta. Pero fue Dios quien le trajo comida del cielo, le trajo pan del cielo, agua del cielo. Y Dios lo reanimó, lo reavivó, lo revivió, lo restauró, le renovó sus fuerzas, su fe. Y Elías siguió haciendo la obra de Dios, se levantó y siguió trabajando para Dios. ¿Cuántas veces David cayó en la depresión, en el desánimo, en la angustia, en la aflicción? Fue aplastado, fue quebrantado. Pero él fue el que dijo: en mi angustia clamé a Jehová y él me oyó. Y la lista es grande, interminable, de hombres y de mujeres
que fueron quebrantados, que fueron abatidos, pero encontraron fortaleza en Dios, encontraron ánimo, resurrección en Dios. La vida la encontraron en Dios, hermano, hermana. Dios está cerca de ti, Dios no está lejos. Dios no está lejos de ti. Él está esperando, está atento a tu clamor, a tu ruego, a tu súplica. Él no te va a dejar. Él tiene empatía contigo, Él sabe tus luchas, porque Él vivió en este mundo. Él enfrentó lo que tú estás enfrentando, todas y cada una de las tentaciones que tú has enfrentado, Él las enfrentó. Todas y cada una de las luchas que tú has enfrentado, tus grandes necesidades que has enfrentado, Él también las enfrentó. Por eso tiene empatía contigo, por eso es misericordioso y sabes, Él te va a ayudar. Dice, no dejará para siempre caído al justo. Búscalo. Aun cuando hayas ya caído en el pecado, clama a Él, Él te va a levantar, Él te va a restaurar. Él te va a dar ese reavivamiento que necesitas. Te va a dar esa reanimación que necesitas. Te va a dar esa respiración de boca a boca y te va a resucitar nuevamente. Te va a restaurar. Las cosas no están bien en tu vida. Le has dado lugar al mundo, a la carne, al diablo. Eso no importa. Lo que importa es, no te quedes así. En Dios hay fortaleza, en Dios hay esperanza, en Dios hay gracia, en Dios hay ayuda. No te quedes así. Él está dispuesto a ayudarte. Invócame en el día de tu angustia y yo te libraré y tú me honrarás. Sigue diciendo, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Para vivificar el corazón de los quebrantados. Él te va a vivificar, te va a dar vida. Tú que estás hecho pedazos, que estás quebrado, que estás pulverizado, que estás hecho cachitos. Tú que estás aplastado por todos los problemas económicos, de salud, material, en el trabajo, en la familia. Él está dispuesto a restaurarte. Está dispuesto a darte vida. Él está dispuesto. Dice el Salmo 34:18, libro de los Salmos, capítulo 34, verso 18. Libro de los Salmos 34:18 dice así. Salmos 34:18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. ¿Crees este versículo, hermanos? Hermano, hermana, ¿crees a este versículo? ¿Crees a esta palabra de Dios? Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Su palabra es fiel y verdadera. Salmo 147:3. Salmo 147, verso 3. Salmo 147:3, libro de los Salmos, capítulo 147, verso 3, dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él sana a los quebrantados de corazón y sana sus heridas. ¿Lo crees, hermano? Dios tiene empatía, por eso sana a los quebrantados de corazón. Él sabe la guerra que enfrentamos todos los días con el diablo, con el mundo y con la carne. Él sabe todos los problemas y cada uno de los problemas que tenemos. Los conoce y Él quiere ayudarnos. Algunos los va a resolver cabalmente. Otros los va a dejar para nuestra enseñanza. Los va a dejar para nuestra dependencia de Él. Porque Él es precioso, Él es bueno, maravilloso. Él sana a los quebrantados de corazón, dice el texto, y venda sus heridas. Salmo 103:3. Libro de los Salmos 103, versículo 3 dice, libro de los Salmos, capítulo 103, verso 3, Salmos 103, versículo 3, dice así, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Todas tus dolencias se refieren a las dolencias del alma, a las dolencias producidas por los problemas terrenales, emocionales, por los problemas que tienen que ver con lo humano, lo material, cuestiones de salud, también lo espiritual. Y por último, Lucas 4:18, Evangelio de Lucas, capítulo 4, verso 18. Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 18. Evangelio de Lucas, capítulo 4, verso 18 dice, está hablando el Señor Jesucristo y está diciendo,
el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Dice que Él fue enviado para sanar a los quebrantados de corazón. Para eso fue enviado. Dios es compasivo. ¿A cuántos no ayudó Jesús? En sus grandes y terribles problemas, ¿a cuántos no los ayudó? Dice que Él veía a las multitudes y tenía compasión de ellas, tenía empatía, tenía misericordia de ellas. Él sabía sus dolores, sus sufrimientos, sus quebrantamientos. Él sabía que la vida de muchos de ellos estaba quebrada, estaba hecha pedazos, estaba hecha añicos, estaba triturada, estaba aplastada, que había desánimo, confusión, que no había fuerzas en ellos. Y a muchos de ellos los sanó, habló con ellos, les dio palabras de ánimo, de consuelo, de fortaleza. No los condenó a causa de su situación, no los señaló ni los acusó. Fue compasivo Dios con el quebrantado y humilde de corazón. Les dijo: aquí estoy, conozco la razón de tus lágrimas, de tus tristezas, sé de tu impotencia, sé que en ti no hay fuerzas, sé que crees que ya no hay salida, no hay solución, pero he venido para sanar a los quebrantados de corazón. Mucha gente fue ayudada por Cristo a causa de su misericordia y compasión. Muchos fueron ayudados, bendecidos, restaurados, reavivados, reanimados, resucitados, renovados. Pareciera que a muchos literalmente les dieron un RCP, una respiración de boca a boca, porque muchos ya estaban desahuciados y a muchos los levantó de la misma tumba, porque nada es imposible para Él. A pesar de que Dios es el único Dios vivo y verdadero, el eterno, es omnipotente, omnisciente, omnipresente, que nadie hay como Él. Él gobierna sobre los cielos y sobre la tierra. Él es dueño de todo. Él es amo y Señor de toda su creación. A pesar de que su grandeza es infinita, con todo y eso, su humildad es impresionante. Se compadece de nosotros, se compadece de nuestros dolores, de nuestras tristezas, de nuestro quebrantamiento. Tiene empatía en nuestras luchas, tiene misericordia, compasión y está dispuesto a ayudarnos. Está dispuesto a ayudarnos, solo es que tenemos que clamar a Él, pedirle a Él, suplicarle, rogarle y nos va a dar su gracia. Muchos problemas los va a solucionar Él directamente, en un instante, y otros problemas los va a dejar para que veamos nuestra gran necesidad de depender de Él, para que nunca nos soltemos de su mano y siempre vayamos a Él humillados, esperando en su gracia. Terminamos leyendo el versículo nuevamente, Isaías 57:15. Isaías 57:15 dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Qué texto? ¿Qué pasaje es este? Que nos da mucho ánimo, mucho aliento, que nos muestra la grande humildad y compasión de Dios por nosotros. Cerremos nuestros ojos y hagamos una breve oración. Padre, muchas gracias por tu palabra, Señor. Tú y solo tú conoces la lucha de cada hermano, de cada hermana, de cada joven, de cada señorita. Ante ti todo está a la luz, porque tú eres el Dios omnisciente que todo lo sabe, que todo lo conoce. No hay nada oculto delante de ti, Señor. Por eso yo te pido, Padre, que tú bendigas a cada hermano, a cada hermana. Dales ánimo, dales aliento, dales fe, dales confianza. Algunos están muriendo espiritualmente por causa de su guerra contra el diablo, contra el mundo y contra la carne. Otros están muriendo espiritualmente, están quebrantados, están quebrados, hechos pedazos, hechos añicos, pulverizados, triturados, a causa de sus grandes problemas en su matrimonio, en su familia,
en lo económico, en las cuestiones de su salud, Señor, en lo físico. Te pido, Padre, que restaures a tu pueblo. Restaura al que tiene que ser restaurado. Reanímalo al que tiene que ser reanimado. Reaviva al que tiene que ser reavivado. Resucita al que tenga que ser resucitado. Renueva las fuerzas al que necesita ser renovado en sus fuerzas. Tú eres un Dios compasivo por excelencia, misericordioso por excelencia. En ti hay vida, en ti hay esperanza, en ti hay esperanza, en ti hay ayuda, en ti hay socorro, en ti hay gracia. Solo tú nos puedes entender. Tú y solo tú nos puedes comprender, y de ti viene la gracia y la ayuda. Por eso te pido que bendigas a tu pueblo, bendice a cada hermano, a cada hermana, a cada joven, a cada señorita. Tú sabes sus luchas, sus pruebas, sus tentaciones, Señor. Te pido que los ayudes. Por favor, bendice a tu pueblo. Manifiéstate a tu pueblo, Señor. Yo los pongo en tus manos y de antemano gracias, porque sé que tú vas a levantar al caído. Vas a restaurar al que tiene que ser restaurado. Vas a reanimar y reavivar al que tiene que ser reavivado. Tú vas a resucitar al que tiene que ser resucitado. Tú vas a renovar las fuerzas de aquel que ya no tiene ninguna, Señor. Gracias por ser tan bueno, compasivo y misericordioso. Yo pongo a tu pueblo en tus manos. Bendito seas por siempre en el nombre de Jesús. Gracias por habernos hablado. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Y es por eso que te alabo, y es por eso que te sirvo, y es por eso que te doy todo mi amor. Y es por eso que te alabo, y es por eso que te sirvo, y es por eso que te doy todo mi amor. Tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Y es por eso que te alabo, y es por eso que te sirvo, y es por eso que te doy todo mi amor. Y es por eso que te alabo, y es por eso que te sirvo, y es por eso que te doy todo mi amor. Y es por eso que te alabo, y es por eso que te sirvo, y es por eso que te doy todo mi amor. Y es por eso que te alabo, y es por eso que te sirvo, y es por eso que te doy todo mi amor. Muchas gracias, Señor, por tu gran misericordia y por tu compasión, por tener empatía con nosotros, Señor. Gracias, Jesús. Bendito seas por siempre. Te pido que grabes este mensaje en cada corazón, Señor. Que des fe a tu pueblo, Señor, por favor, Padre. Gracias por todo, gracias por tu palabra, gracias por habernos hablado. Muchas gracias en el nombre del Señor Jesucristo.
Amén, Señor, y amén. Eso es todo, hermanos. La reunión está concluida. Si Dios permite, nos vemos el próximo domingo, hermanos. Hasta entonces, que Dios los bendiga.